Mayo, el régimen castrista quiso, a pesar de la crisis energética y la crisis general, gastarse el dinero en una gran marcha a la que invitaron a un puñado de líderes de la izquierda internacional. Todo indica que han sentido la necesidad de mostrar músculo y dar la impresión de apoyo interno y foráneo. La marcha se produce a posteriori de los arrestos de José Daniel Ferrer y de Félix Navarro. Mientras tanto, en Europa acaban de otorgar el premio Václav Havel a Luis Manuel Otero Alcántara. Por ahí empezamos. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. De la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, como buen periodista sé que debe estar curioso de qué documento histórico traigo. Y lo voy a poner aquí para eso es al final del programa. Bueno, de Cuba las noticias no son como para sonreír, ¿no? Aunque hay también con el premio un poquito de respaldo a la oposición, ¿no? Claro. Pero bueno, acabamos de hacer hoy se publicó el informe mensual que hacemos sobre protestas y denuncias en Cuba de abril. Y lo que más me llamó la atención es el aumento de la represión. O sea, en febrero hubo 67 denuncias de actos represivos, el mes pasado 115 y este mes 169. O sea, este mes pasado. ¿Protestas Son protestas y denuncias. Nosotros consideramos todo porque ellos han ido cerrando todos los espacios de disensión, de protesta, de opinión. Incluso hay personas ya, varios que están acusados de propaganda. Se llama propaganda contra el orden constitucional, que es la figura que sustituye, creo, a la propaganda enemiga en el último Código Penal. Y eso puede ser de 3 a 8 años por hacerlo en las redes sociales. Te pueden echar más, te pueden echar hasta 10. Usando medios de difusión, etcétera, ¿no? Entonces, este fue un mes en el que la represión se destapó. Como vimos, el cerco a la casa de José Daniel Ferrer. También hubo un cerco al cementerio de Colón cuando varios activistas quisieron hacer una misa por el niño Damir Ortiz. A las damas de blanco, hubo más detenciones de damas de blanco y además a la líder de las damas de blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya. Los detuvieron después de que ella fue, ¿te acuerdas?, al Domingo de Ramos, acompañada por el encargado de negocio de Estados Unidos en La Habana. Estuvieron varios días detenidos, después les pusieron 48 días de detención domiciliaria y ahora les están diciendo que los pueden acusar de también atentar contra el orden constitucional y la independencia y eso. ¿Sabes que yo conocí a 2 jóvenes, ahora que tú dices eso del cementerio, que estaban presos por ir a leer poemas a la tumba del poeta Emilio Bayagas, que ellos consideraban que era el verdadero precursor de la poesía afrocubana, no Nicolás Guillén, porque creo que el poema ese de María Belén Chacón es anterior a Songorocosongo, etcétera, etcétera. Y siempre me ha parecido una cosa absolutamente loca, ¿no? No hacían nada más que ir ahí a leer poemas en la tumba de Bayagas. ¿No? También en este mes pasado detuvieron a Jorge Fernández Cera, que es un escritor y humorista, y él lo que hace, junto con Alina Bárbara López y otros intelectuales, anuncian que van a hacer una protesta muda prácticamente, sentarse en un parque por la liberación de los presos políticos. Y sin embargo lo detuvieron también. Sí, es tremendo. Ahora, una de las cosas de las que acusan, yo creo que específicamente a José Daniel Ferrer, es de que se reunió con el jefe de la diplomacia norteamericana en Cuba, que no tiene rango de embajador, pero sí de encargado de negocio, que es Mike Hammer, ¿no? Mike Hammer, sí. Y él ha reaccionado. Adelante. Hola, soy Mike Hammer, el jefe de misión de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Estoy recorriendo Cuba porque sé de mi experiencia como diplomático de más de 35 años y otra vez habiendo sido embajador en Chile y en Congo,
que es muy importante para entender un país y su pueblo de viajar y visitar todas las provincias. Entonces, pues cuando me vean por la calle, quisiera hablar con cualquier persona que quiera compartir sus perspectivas, sus ideas, y bueno, espero que tengamos una linda conversación. Entonces, nos veremos por ahí y hasta la próxima. Ahora estoy confundido, no sé si eso es algo que él hizo anteriormente o es una manera irónica de reaccionar. Bueno, él ha estado recorriendo, ha estado ahora, yendo me dice. a entrevistarse con muchos opositores. Eso lo ha estado Como haciendo. para decir, no ha sido algo especial con José Daniel Ferrer, pero consta en la acusación por escrito, ¿eh? Claro, pero los diplomáticos cubanos aquí, y tú lo sabes porque tú has estado Sí, se pasean, siguiéndolos se en Nueva reúnen York. con quien quiera. Se reúnen con quien quiera. Y, O sea, una desventaja comparativa y tremenda. no solo eso, sino que la mayoría de ellos son agentes de inteligencia y reclutan a gente como Ana Belén Montes. Claro, no, y luego se sabe que a los funcionarios del gobierno, miembros del ejército, del Buró Político, de la Asamblea Nacional, de ministros, etcétera, tienen prohibido reunirse con ningún diplomático sin un previo permiso específico del gobierno, pero que ya al ciudadano común y corriente también o sea, que lo bloqueen, pero que lo acusen como si fuera un delito que estuviera prescrito, claro, ahí pueden decir contacto con los enemigos, pero entonces los primeros que tienen contactos es el régimen. Si no se puede tener contacto, que saque la embajada ahí, ¿no? Seguro. Si tú tienes una embajada y unos embajadores, se supone que son legales, creo yo, no sé cómo es ese asunto. En cuanto al premio de Luis Manuel Otero Alcántara. Eso es un premio muy merecido, creo yo. Hay que recordar que Luis Manuel Otero Alcántara fue el líder del movimiento San Isidro. Además, un artista, le dicen artivista, porque es un artista muy... Activo. No solo eso, activo, lo detuvieron muchas veces. A él lo detuvieron muchas veces antes de que lo encerraran por el 11J, o sea, por el levantamiento popular del 11J. Y tiene ese mérito. Yo creo que a partir del movimiento San Isidro es que fue, creo que, el movimiento que llevó al 11J. Creo que eso fue como un proceso. Después vinieron la gente del 27N, los artistas que protestaban por frente al Ministerio de... Ajá. Y me parece un premio. El premio tiene algo curioso que no sabía que existía, a la disidencia creativa. Que me imagino que se refiere a precisamente eso. Son artivistas, ¿no? Son artistas que activamente se preocupan por el entorno en el, político y social en el que viven, ¿no? El premio es promovido por el Oslo Freedom Forum, que es como una conferencia de derechos humanos que radica en Oslo, Noruega, y también por Human Rights Foundation, que radica aquí en Nueva York, que es también una... Pero tiene el nombre del expresidente Václav Havel, checo, ¿no? El expresidente. Y disidente checo. Tú sabes que hay una anécdota que hace siempre Ricardo Brown, el magnífico periodista, estaba en Univisión en esa época. Lo mandan a cubrir lo que había sucedido, creo que era en la embajada de Hungría, en la embajada de la Alemania federal en Hungría, algo así. Habían quitado la frontera y se habían pasado a Hungría muchos alemanes de la Alemania comunista para asilarse como si fuera la embajada de Perú en la embajada de la Alemania federal, que eso es algo que nadie había previsto cuando quitan las fronteras entre Hungría y la RDA, que iba a suceder eso. Y a partir de ahí se empiezan a encadenar los hechos. De ahí sucede que hay una protesta en Polonia, después que hay otra en Hungría, después que no sé cuánto. Previamente, él había estado en Checoslovaquia preguntando por Havel y algunos de los del Grupo 77 y nadie no los conocemos, no sabemos quiénes son. La hipocresía popular a que te obliga el comunismo, ¿no? Cuando pasan todos esos hechos, se cae el muro de Berlín, no le dio tiempo a regresar a Miami y él vuelve a Praga, ve a Havel dando un discurso ante una multitud. Entonces él dice, ¿y ustedes saben quién está hablando? Todo el mundo sabía. Claro, es Havel, nuestro héroe, digo, pero si hace
un mes, nadie sabía quién era supuestamente. Igual que en Polonia, ¿cuántos eran los de Solidaridad? Eran muchitos, eran muy poquito, un grupito. Y en un poco tiempo ya eran millones la gente que Fueron estaban creciendo. No, pero, por ejemplo, cuando el régimen te dice cosas como a esos opositores no los conoce nadie, como si fuera culpa de los opositores que no tuvieran acceso a los medios de difusión, ¿no? En el fondo sí los conocen, ¿eh? Claro en que el lo fondo conocen. todo el mundo sabe quiénes son, pero hoy... Y en esta época digital más, tú sabes. Claro. Seguro. Aquí ha aumentado. Cuando regresemos me gustaría tu evaluación sobre este desfile hoy del 1 de mayo. Habrá que agradecerle a Raúl, mira tú qué cosa tan rara, que no hace una marcha todos los meses como su hermano, pero él el 1 de mayo no siempre la ha hecho masiva, pero que hayan decidido gastar tanto dinero Sí. en este día. ¿Y por qué? Ya volvemos. El proyecto de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Y, a ver, hay un desglose del informe de ustedes de este mes que podríamos ver en pantalla un poco e ir comentando. Cuéntame esto. Bueno, este es el informe ya puesto en la página del Observatorio Cubano de Conflictos, ¿no? Pero hay esto está dividido en categorías, o sea, hay categorías de actos represivos, servicios públicos, salud, alimentación, inflación, vivienda. Son 7 las categorías. Y este mes, como te decía, la categoría que lideró a todas las demás fue esta de la represión. Después de esa vino servicios públicos, porque fue el mes en que Cuba alcanzó el récord negativo de el mayor déficit de generación de electricidad, 1901 megawatts, y hubo apagones, por ejemplo, en Cienfuegos eran de 30 horas, había apagones hasta de 30 horas, en meses pasados han sido de 20 y pico de horas, pero hasta de 30 horas. Más que el general de España. Sí. Entonces, sí teníamos por ahí los comentarios de la gente que además lo firman con sus nombres y apellidos, al pie del anuncio de la Unión Eléctrica acerca del déficit este. A ver, dice Leonardo Rossi, la afectación es mayor que la disponibilidad. El presidente, refiriéndose a Díaz-Canel, lo dijo desde el primer día, somos continuidad y vamos por más. Obviamente se refería a más apagones, inflación y desabastecimiento de alimentos y medicamentos, en fin, más miseria. Ingrid Caballero, se sabe que dirigir un país en las condiciones de Cuba es bien difícil, pero que cada día sea peor que el anterior, no se entiende. Le han dado recursos, dinero para mejorar la infraestructura del CEN y todo peor. Y mucho silencio, como si nada pasara. La sensación de desamparo e impotencia cada día nos supera. Aparte de todo, vemos muy mal trabajo, muy poca motivación para dar soluciones. Esto es un comentario de gente que vive dentro de Cuba. Fíjate que son gente que firman sus comentarios y hay algunos que son impronunciables porque no lo podemos poner aquí, Sí, pero son, tú sabes, bastante agresivos. A ver, Abel Delgado, inhumano, humillante, desgastante, sin esperanza, sin autoestima. Wow, se lo dijo todo en... Caridad Sid Fortich. Yo conocí un Fortich en Cuba. No hay vida, no hay esperanzas. En las provincias 3 horas de luz o menos. Lo peor a nadie le importa. Los que viven a sus anchas siguen igual en sus vidas. Los jodidos más jodidos y... Y no la saca, bla, bla, bla. Blanquita Muñoz Calzada. No entiendo nada. El otro día entré a un grupo venezolano por Facebook y parecían cubanos quejándose de las horas de apagones. Y lo bonito del caso es que decían que el petróleo de ellos lo enviaban para Cuba y Brasil. ¿Quién miente? Saquen sus propias conclusiones. Sí, porque la gente dice, bueno, si hay apagones en Venezuela porque están mandándonos el petróleo a nosotros en Cuba, ¿por qué hay apagones en Cuba? A ver, ¿qué más? Nelson Verdecia Pérez, silencio total, a nadie le importa. Yadira Bravo Hernández, Cienfuegos más de 30 horas sin electricidad, agua, gas, alimentos o medicamentos. Esto es, y se fue de control hace rato, una crisis humanitaria. SOS Cienfuegos. O sea, es una ciudad grande, no es una chiquita. José Alfredo Lucena Brito, bochornoso lo de este país, y ahora más que saben que no se puede emigrar para el Yuma, tienes que aguantar todo lo que venga. Y por ahí, o sea, son
la gente ya no se calla, Juan Manuel. O sea, saben que están corriendo un riesgo porque, como te decía, la legislación la han adaptado para que no haya ningún espacio de disensión, ninguno. Y sin embargo, protestan. Cuando no te lo hacen en las redes sociales así, en comentarios incluso al pie de los sitios oficiales, le hacen declaraciones a la prensa independiente o ellos mismos escriben. Hay una serie de gente que está publicando todos los meses, como el padre Alberto Reyes de Camagüey, como el humorista, caramba, se me olvidó, Ulises Toirac, perdón. Ulises Toirac, Ulises Toirac, que están escribiendo cosas muy, muy fuertes. Y a esas les llamamos desafíos al Estado policial, porque es que realmente están desafiando a los emisarios. Que es un término que usaron contra José Daniel y contra y que lo utilizó Humberto López, ¿no? ¿Cómo se llama este señorito? Que bueno, viene del documento oficial, que él lo repite como papagayo, que la actitud tanto de uno como u otro en Matanzas o en Santiago ha sido desafiante y desafiante. O sea, a ellos no se les puede desafiar ni con el pétalo de una rosa, mientras que alardean de haber asaltado cuarteles, de haber luchado con las armas. Ni siquiera estaba, sí, él mantenía su posición política, pero lo que estaba haciendo era alimentando a la gente. Porque no doblar la cerviz, no alinearse, ellos lo ven como desafiante. Incluso no participar. Claro, no puedes estar, en la cerca no puedes estar. Bueno, ellos, los que nos maleducamos en sus escuelas, te hacían una evaluación, lo mismo semanal que quincenal, casi siempre semanal, donde entre los aspectos que analizaban es si tú eras combativo. Combativo en ese lenguaje significaba que tú no podía ser apático. Tenía que ser. O no era chivato, ya casi no, porque un tipo combativo es un tipo que tiene que decirle al otro, qué sé yo. Y luego tenías que hacerte la autocrítica. Te paraban delante de todo el mundo ahí, que era peor que la confesión, porque la confesión es entre tú y el padre, ¿no? Pero esto es delante de todo el mundo, hazte la autocrítica. A ver, ¿cuáles son? Usted no se ha visto ningún error esta semana, ¿no? Bueno, mire, ¿qué quiere que haga? Es una situación que el que no la ha vivido le cuesta trabajo entenderla, ¿no? No, tú sabes, el 1984 de Orwell se quedó corto. Se quedó corto. Sí, porque hay que vivirlo. Las reuniones de méritos y deméritos en los centros de trabajo sobre todo en la década del 70, que era su efervescencia, donde hay por ahí una película que creo que hizo no sé si es una checa que se metió en la tienda Fin de Siglo y filmó una reunión donde la gente estaba fajando por un televisor, por el derecho a comprar un televisor. Sí. Y entonces se sacan todos los trapos sucios. O sea, es un sistema que saca lo peor del ser humano y no ennoblece para nada, además porque la miseria, la pobreza no ennoblece como quieren hacernos creer todos. Hoy mismo, ¿qué es lo que estaban celebrando? Porque ¿qué estaban celebrando? Los apagones, la falta de alimentos, el que los trabajadores no puedan tener libertad sindical, no pueden, no puedes tener un sindicato independiente, porque recordamos que en el 2003 uno de los grupos que fueron reprimidos y fueron llevados a prisión por 20 y pico de años fueron los sindicalistas. Entonces, tampoco puedes negociar con la administración, que eso es lo típico de un sindicato libre, ¿no? Poder negociar representar a los obreros de verdad, no ser un grupo paragubernamental, que es lo que es la CTC en Cuba. Pero aquí en los Estados Unidos hay algo que a mí me molesta, que es que han ido metiendo el 1 de mayo, que es una fecha bastante antinorteamericana. Por cierto, cuando en Estados Unidos el Día del Trabajador es el primer lunes de septiembre, es el Labor Day, no es el 1 de mayo. El 1 de mayo, revise usted su historia, es una fecha antinorteamericana por completo. Pero además, como tú dices, Carlos Marx se equivocó al creer que el capitalismo no era reformable y que había que ir obligatoriamente a la lucha violenta de clase. La clase obrera, donde ha alcanzado los mayores logros, es en el capitalismo. Y el mayor poder también. Claro. Los mayores salarios, la jornada de 8 horas, donde el tiempo extra remunerado, que es el overtime,
ya sea a doble pago o a pago y medio. Además de eso, las vacaciones, los ahorros como el 401k, que son los beneficios, no en todas partes. Sabemos que hay patrones y patrones, ¿no? Pero en términos generales, el patrón se ve obligado a pagarte parte del seguro social, parte del Medicare. Todos esos beneficios que tiene un trabajador en los Estados Unidos, ni soñarlo en Cuba, ni soñarlo, para nada. Además, el derecho a protestar o tener acciones de tu empresa, comprándola sencillamente si es pública en la bolsa de valores. Ahora Continuamos. acaban de abolir el Instituto de Seguridad Social. Y para delegarlo el de inseguridad social, ¿no? Sí. Vamos a una pausa, regresamos con Rolando Cartaya. Estamos hablando con Rolando Cartaya. Yo siempre recuerdo que fue el primer periodista independiente que hubo en Cuba en la década del 80, después de haber salido de la cárcel. Y también ha trabajado el tema de la lista de represores. El congresista Carlos Jiménez creo que tiene noticias sobre, no sé si es un nuevo represor, un nuevo nombre. Adelante. Bueno, soy Carlos Jiménez, congresista del estado de la Florida, y hoy averiguamos que se supone que hay un coronel, Héctor Morales, que vive en Boca Raton, que era parte del régimen de castrista, un coronel en el aparato de seguridad del estado de Cuba, que está viviendo ahora en Boca Raton. Así que le vamos a enviar ese nombre a la secretaria de la Seguridad Nacional para que lo pueda poner, investigar el nombre, a ver si es verdad que era parte de la seguridad que estaba oprimiendo su pueblo de Cuba, y si era parte de ese régimen, que entonces se debe deportar inmediatamente para Cuba. Tú sabes que a mí me invitaron, la primera vez que oigo esta declaración, a una fiesta hace años en Boca Ratón, y alguien me llamó y me dijo, oye, ¿qué tú hacías ahí? Tú sabes que en esa fiesta había un coronel, y era en Boca Ratón. Bueno, mira, me saltó ahora. Este es un teniente coronel de la Seguridad del Estado que fue delegado o jefe del MININ en Morón, que tú sabes que es la parte que domina también los Cayos. ¿Este Héctor Morales? Sí, Héctor Morales. Y tenemos testimonios de personas que lo vieron o lo escucharon pegándole a presos. O sea que este no es tampoco un angelito, es un señor que hizo daño y que está aquí, llegó y está aquí viviendo, como dice el congresista, en Boca Ratón. Lo tenemos ya en la lista de represores. No es de la lista de represores que nosotros le habíamos entregado al congresista Jiménez, pero él estuvo hace poco allá en la fundación y nos dijo, si tienen más, me los mandan. Quiere decir que nosotros fuimos, eso sí estamos tratando de ir a lo seguro, que sea gente comprobada, que tengan varios denunciantes si es posible, o que haya documentos también que los acusen. Pero la lista en este momento total de represores en Estados Unidos es de alrededor de 160. Nosotros dimos solamente 108, pero próximamente haremos la próxima entrega. En el trabajo que ustedes han hecho también se habla de la inseguridad ciudadana. En el trabajo del Observatorio Cubano de Conflictos, sí. Esto es en los últimos meses y también a lo largo de 2024 ha sido, por la cantidad de protestas y denuncias, la cuarta gran preocupación de los cubanos. Sí. El problema del ¿Cuál crimen. es la primera? La primera ha variado. A veces ha sido la alimentación, a veces los servicios públicos, por la electricidad principalmente, y como en este mes es la represión, ¿no? Pero siempre la inseguridad ha estado ranqueada ahí entre las primeras cuatro. Y están pasando cosas muy horribles en Cuba. Las madres, cuando un hijo sale, no saben si ese hijo va a regresar, porque lo mismo puede ser que tenga una bronca apuñalada, que si se va en una moto, le hagan como un video que tenemos en este informe, que es un motociclista que trae a dos pasajeros. Tú sabes que los motociclistas tratan de buscarse el dinero con eso. Trae a dos pasajeros, los dos pasajeros lo cogen, lo tiran en el piso, lo aguanta uno y el otro
busca una piedra y le machaca la cabeza como 6 veces más o menos para llevarse la moto. O sea que no les basta con arrebatarle la moto, sino que además lo matan. Otro muchacho, un guantanamero, estaba en La Habana, tenía su carro y lo matan, entre otros, lo cogen, lo cortan en pedazos y después de eso meten los restos en gomas y le dan candela a las gomas. Es algo que he escuchado, visto, leído algo en Cuba, el tema de meterte dentro de gomas, y si son gomas de camiones grandes y eso, y darle candela. No sé por qué pretenden creer que van a desaparecer la Bueno, prueba hubo con ello, ¿no? 15 muertos en este mes pasado por esta Reportados. Que nos enteramos. que nos enteramos, claro, porque esto depende de que la gente lo ponga en redes sociales o que aparezca en medios independientes. Sí, claro. Esas son las fuentes. ¿Cuáles son las por provincia, se sabe? Por provincia siempre es La Habana, y La Habana este mes tuvo más de Ahí tenemos, 342. 352, dice. 352. Pinar del Río, ¿esos son asesinatos, muertes? No, estos son protestas en general. Ah, Hay estábamos hablando de casi siempre es La Habana y Santiago de Cuba son las que más violencia tienen. social. Pero mira, Matanzas estuvo en tercer lugar este mes pasado con Ok, esto- 60. Bueno, ahí hay mucha efervescencia popular, ¿tú sabes? ¿Matanza? Sí, en Matanzas sí, Bueno, bastante. vieron Es todo ese espectáculo. la patria de Chica, de Félix Navarro, de Claro, Iván es de Hernández Perico. Carrillo, de la Burunate, las damas de blanco allí, o sea que son bastante revoltosos. En el buen sentido De la palabra, de la palabra, ¿no? Sí. Ahora, volviendo al tema de la inseguridad ciudadana, el régimen durante mucho tiempo, yo creo que todavía no tiene una sección en los noticieros ni en los periódicos de noticias de suceso, ni de crónica roja. Ellos lo consideran prensa amarilla, pero en el fondo sospecho que es para dar una sensación falsa de tranquilidad, Sí, bueno, en los últimos 2 o 3 meses le han permitido a algunos periódicos tocar algunos temas, como el de la droga. Tocaron el tema de la droga. Pero no ni ¿Cómo que le llaman a la droga esa, la química, el químico? El químico, y hay otra que le llaman Ambrosio. Y la de Ambrosio dice que usa anestésico de caballo. Te puedes imaginar, los videos son espantosos también de los muchachos bajo el efecto de esas drogas. Y lo peor es que los padres están atemorizados y no los denuncian por temor a que los narcotraficantes, o como se les pueda llamar, lo vayan a tomar una represalia contra ellos. Eso está pasando. Así que tenemos problemas de droga, de violencia. Pero ellos siempre te responden que eso pasa en todas partes. Pasa en todas partes. En Cuba, supuestamente, ellos siempre han pintado a Cuba como el país más seguro de América. Ya no está el país más seguro de América. Que le pregunten a las madres de los hijos que no han vuelto. Sí, porque algunos politólogos siempre han dicho que hay un equilibrio entre orden y libertad, que hay incluso que cree que si hay mucha libertad, pues se pierde el orden y que los gobiernos tienen que decidir. Y las dictaduras en general, de derecha, de izquierda, siempre han vendido que aquí hay orden, ¿no? Aquí no, y ni siquiera, o sea, entonces Cuba no hay ni libertad ni orden tampoco. En este momento no. En este momento, bueno, tú sabes que tocar a un turista, eso era buscarte una condena de, no sé, 20 años, 30 años. Bueno, este mes pasado hubo 4 turistas, una china, 2 alemanes, el otro no me acuerdo la nacionalidad, y recientemente, que no llegó a entrar en el informe, una rusa también. Y hoy vi un video de una muchacha a la que le arrebataron el bolso un hombre en motocicleta, en la calle Obispo, en pleno día. Eso no pasaba antes en Cuba. Hay que decírselo a Bukele, por cierto. Sí. Que Bukele que sigue haciendo elogios del régimen castrista, que dice que en Cuba hay mucho orden y que hay educación y deportes y todo eso. A mí, Sí, como decían, al tranquilo. margen de que se ha tenido éxito o no en su trabajo como presidente de El Salvador, me sigue molestando su defensa del régimen castrista, No, ¿no? sí, eso sí. Que aquí la gente quiere ignorarlo en Miami, yo me orden, niego a ignorarlo. El orden es, como decían, tranquilidad viene de tranca, tú sabes. Pero
Yo creo que eso se le ha ido de las manos al gobierno. Ellos están buscando la manera de darle a conocer a la gente que sí que están trabajando en esto de la droga, y entonces publican que detuvieron a alguno que estaba traficando droga o estaba cultivando marihuana, pero eso se ha ido de las manos. Está en todas las provincias. Esto del químico está en todas las provincias, que además es una droga barata, que los padres dicen, bueno, yo no sé ahora si yo le doy a mi hijo 150 pesos para un refresco, si lo que va a hacer es comprarse una de estas ¿Un drogas. refresco vale 150 pesos? 150 pesos. Sí. Sí, bueno, el peso cubano no... Sí, porque, a ver, cuando, imagínate, yo me fui de Cuba, 150 pesos era el salario mensual de una persona, incluso 130, 211, qué sé yo. Ahora tú oyes eso de, no sé cuánto es el salario, pero oigo hablar de 1.000, 2.000, 3.000. Pero eso es un reflejo de la inflación que hay en Cuba. De la inflación, claro. Sí. O sea, mientras más altas son las cifras, peor, porque entonces para comprar cualquier cosa puede valer 2.000, 3.000 pesos. Claro. En este ¿Y momento... cuánto es el promedio del salario? Mira, una pensión mínima son 1.528 pesos. Date cuenta que eso, el peso, el dólar, el cambio del dólar ha estado como en 330 más o menos. Quiere decir que son alrededor de $5. Es lo que gana un pensionado. Con eso no te puedes comprar un cartón de huevos, por ejemplo. El cartón de huevos puede llegar a los 3.000 pesos. Y hace años ellos, porque ellos al principio regalaron las casas, pero después empezaron a cobrarlas. Sigue, o sea, la gente tiene que pagar igual agua, alquiler, electricidad y esas cosas. Sí. Sí, incluso si no tienes luz, eso no importa, tienes que pagar. Sí, aunque no, sí, sí. ¿No te rebajan el tiempo de apagón? No, nada de eso. No rebajan el tiempo No, eso es aquí. Y además ese mal lenguaje que dan por la libreta, no dan nada, te dan el permiso a comprarlo. Si no tienes dinero, aunque te toque por la libreta, no lo puedes comprar. Eso es algo que... Y eso de la libreta ha ido reduciéndose. Lo que le dan a la gente generalmente es un poco de arroz, 2 o 3 libras de arroz o 2 o 3 libras de azúcar. Sí, el derecho sí, le dan derecho a comprar eso. Y el pan, por ejemplo, que es el panecillo nuestro de cada día, ya no es de cada día. Si te lo tiran, es como una piedra. Sí, ¿no? es como una piedra, pero además de eso, no hay harina. Y entonces hay muchos días. ¿Sabe Dios de qué es el pan? Esa cosa, bueno, esos platos de las becas en Cuba que la gente decía que es de ave, ¿no? Averigua qué rayos es. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Rolando Cartaya, periodista, jefe del proyecto Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy amable por haber estado con nosotros.